Gestión de procesos en las organizaciones, definiciones y aplicación. ¿Cuál es la programación del día de hoy? Primero, en el primer bloque, ¿no? Cada bloque es de aproximadamente 1 hora, hacemos una pausa aproximadamente entre 6 a 8 minutos entre bloques, ¿no? Para poder ir a tomar agua, para poder estirar. Es importante porque es un curso largo, bueno, no es un curso largo, pero en todo lo que vamos a ver, los vamos a ver, sintetizar en 4 horas de corrido, día sábado. Entonces, tenemos que hacer unas pausas, ¿no? Primero vamos a ver los conceptos claves y las 6 M's en los procesos. Luego vamos a hablar de la gestión de calidad aplicada a productos y servicios que se relaciona con la gestión de procesos y es importante poder entender esa relación. Luego vamos a ver herramientas prácticas y cuando hablo de herramientas prácticas vamos a hacer referencia a toda la gestión de documentos de procesos, porque hay muchísimas herramientas en gestión de procesos y da para varios cursos. Pero ahora nos vamos a centrar en los documentos justamente para poder estandarizar procesos. Finalmente vamos a ver indicadores para medir el desempeño de los procesos y al final vamos a hacer el examen final. Aproximadamente estaremos terminando a las 12:10, 12:15, hora de Perú. Dependiendo del lugar donde ustedes estén, le restan algunas horas o le suman algunas horas. Y estaríamos también realizando el examen final del curso. Algunos no pueden dar el examen final en ese momento, lo pueden dar al final, sí, lo pueden dar, mejor dicho, en otro momento, ¿no? Lo tenemos habilitado días después y no habría ningún problema, pero sí coméntenos, o al menos Stephanie en el chat, en el WhatsApp, podrían comentarle para poder también estar al tanto, ¿no? Porque nosotros generalmente el día lunes, martes, ya estamos entregando notas. La duración real de este curso sería aproximadamente 10 horas, pero ustedes ya saben que lo sintetizamos, ¿no? Vamos a la carnecita. Y la idea es justamente que ustedes puedan aprender estos elementos claves, estos conceptos claves para poder optimizar y mejorar procesos. Y justamente queremos a veces aprender herramientas avanzadas en gestión de procesos, que está bien, pero primero tenemos que sentar las bases. O sea que este curso lo que va a hacer es sentar las bases de la gestión de procesos. Y con eso iniciamos la primera parte del curso. Conceptos claves, faltó la S claves, y las 6 M's en la gestión de procesos, ¿no? Y es aquí donde quiero hacer una pregunta general, ¿no? Una pregunta básica. ¿Qué cosa entienden como un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Quién me puede mencionar? De esa definición va a salir todo el curso. En el chat también por acá. Pueden, ojo, o pueden solicitar audio o pueden también mencionar o escribir en el chat. Me olvidaba también un par de reglas. Levantar la mano para mantener el orden, que es muy importante. Y también lo otro que les iba a comentar, si bien este curso es grabado y podría haber de repente, no sé, algún sismo, algún corte de internet, y cortamos el curso y yo lo reinicio desde otra computadora, ¿no? No habría ningún problema, comparto internet, solamente que la grabación va a quedar cortada, pero después yo la edito, ¿no? Son algunas contingencias que podrían ocurrir, ¿no? A ver, vamos a ver, procesos. Es un conjunto de tareas y actividades que se realizan de forma secuencial para lograr un objetivo correcto. Javier nos dice, serie de actividades coordinadas sistemáticamente orientadas a un objetivo, perfecto. Conjunto de actividades que interactúan, que tienen entradas y salidas, perfecto. Hemos tocado todos los conceptos, ¿no? Un conjunto de actividades, estas actividades van a interactuar, ¿para qué? Para transformar entradas en salidas. Esta es la definición básica del proceso, ¿no? Entonces nosotros para hablar de procesos tenemos que hacer como una radiografía, lo que yo llamo la radiografía de procesos. Porque en los procesos hay una serie de elementos. Todos tenemos claro, y todos lo han dicho en las definiciones, que
Los procesos están orientados al logro de un objetivo, o sea, a un resultado, a una salida. Entonces, siempre en un proceso yo voy a tener un resultado, ¿no? Una salida que puede ser un producto y un servicio. O sea, vamos a hablar de productos y servicios porque este curso está dirigido para organizaciones. Entonces, cuando hablamos de procesos, hablamos de un resultado, ¿no? Una salida. Puede ser un producto o un servicio. Puede ser un producto intermedio, puede ser un producto final. Puede ser el resultado de una actividad o puede ser el resultado de una serie de actividades. Ese es el resultado de un proceso. Justamente todas estas actividades que generan la salida la llamamos procesos. O ese conjunto de actividades son los que llamamos procesos. Estos procesos deben generar valor durante las diferentes actividades hasta generar la salida o el producto final. Pero este proceso no viene de la nada. Arranca con una entrada o un estímulo. Bueno, un estímulo, si lo hablamos ya más en términos fisiológicos, ¿no? Pero ahorita como estamos hablando de organizaciones, vamos a hablar de una entrada. ¿Y esas entradas qué pueden ser? La materia prima, los materiales, los insumos que se van a transformar, que se van a transportar, que se van a manipular. O también puede ser información, porque no todas las organizaciones producen o fabrican un producto físico. De repente tenemos alguna organización, ¿no? De ingeniería cuyo producto final es un expediente técnico o un plano. Y básicamente la materia prima es la información que se va a obtener y que luego en los diferentes procesos se van a transformar en un expediente técnico. Y esta información pues sufre estas modificaciones para llegar al producto final. Entonces siempre o generalmente las entradas son materia prima, son información. Pero también nosotros tenemos otros elementos que interactúan, que ingresan al proceso. Por ejemplo, tenemos recursos para fabricar o para de repente generar un expediente técnico. Nosotros necesitamos personas o mano de obra, personas que permitan que este proceso funcione. Y obviamente hablando ahora de un tema de automatización de procesos, cada vez la mano de obra que interviene en el proceso se reduce. Ya ustedes me dirán si se puede reducir a cero o no. La máquina, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que interviene para que se dé el proceso? Si nos vamos otra vez al ejemplo de la cocina, de cocinar un muffin, ¿qué necesito yo? Necesito una batidora, necesito una licuadora, necesito un horno. Son las máquinas. Si yo soy una empresa de ingeniería y genero expedientes técnicos, planos, necesito yo una computadora con ciertas características, necesito un determinado software. Es parte de la infraestructura que se requiere para que se dé el proceso. Luego tengo los controles, ¿no? Que pueden venir también de la parte estratégica. Por ejemplo, en la medición, ¿cómo mido yo el proceso? ¿Qué indicadores tengo para el proceso? Tengo yo que definirlos, es parte de los elementos de un proceso. Y finalmente los métodos, ¿no? Los procedimientos. En una cocina tengo las recetas, en una fábrica tengo los manuales de fabricación, los manuales operativos, en una empresa de ingeniería tengo los procedimientos, o sea, como querramos llamarlo. Es la forma o el paso a paso que nosotros vamos a definir para que el proceso funcione. Y todo esto no es aislado, todo esto está dentro de un entorno. Dentro del proceso nosotros tenemos el medio ambiente que no necesariamente está relacionado al tema ecológico,
sino se está relacionado al entorno del proceso, que puede ser un entorno controlado o no controlado. Luego lo vamos a ver a más detalle, pero vamos a dar acá un ejemplo. Por ejemplo, en un laboratorio tenemos que tener como parte del entorno el orden y limpieza, de repente también cierto nivel de, bueno, no quiero hablar de repente o utilizar incorrectamente una palabra, pero cierto nivel de esterilización. De repente lo estoy diciendo mal, pero hablo de un ambiente estéril. Tener un ambiente estéril. Entonces, en un laboratorio yo debo tener un ambiente estéril. Eso yo lo puedo controlar. Puedo controlar ese entorno donde se da mi proceso. Pero de repente en un proceso de delivery, donde yo tengo que hacer entregas, ¿no? Mi entorno va a ser justamente la ciudad, el tráfico que hay en la ciudad. Y eso yo no lo puedo controlar, pero es parte del entorno que va a afectar a mi proceso. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, son elementos que interactúan en el proceso y si ven, ya muchos conocen la definición. De hecho, hace unas semanas en LinkedIn pusimos una imagen parecida, ¿no? Que tuvo un buen feedback, tuvo bastante interacción, para muchos ha sido de utilidad. Y este es el enfoque 6Ms, materia prima, ¿no? Que incluye también información, mano de obra, máquina, medición, método y medio ambiente. Son elementos que interactúan o que están presentes en todos los procesos. Y dentro de uno de los comentarios ve algo bien interesante. Cuando yo mapeo un proceso, debería tener un checklist que me permita identificar o visualizar que mi proceso ha identificado cada una de las M's, de estas 6 M's. Y me pareció súper interesante porque muchas veces cuando nosotros mapeamos un proceso, levantamos un proceso, podríamos perder de vista algunos de estos factores. Y cuando nosotros, si recordamos la última clase, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso, hablamos del diagrama de Chicago, y cada espina del pescado, diagrama de Chicago o espina de pescado, era una causa de variación de un proceso. Y justamente estas causas de variación del proceso se pueden clasificar en las 6 M's. Por ejemplo, máquina, mano de obra, materia prima. ¿Por qué? Porque si cambio la materia prima, también va a cambiar el resultado. Si cambio la forma de medición, también voy a obtener otro resultado. Si no le hago mantenimiento a mi máquina, también voy a obtener otro resultado. Por lo tanto, tenemos que tener controladas todas estas variables o en algunos casos, cuando el medio ambiente no se puede controlar, gestionar. Esto es lo que yo llamo la radiografía de un proceso que todos debemos tener presentes a la hora que queremos de repente levantar un proceso, analizar un proceso, tener en cuenta cómo están interrelacionados estos elementos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta, algún aporte, alguna observación sobre este concepto, esta radiografía de un proceso? Antes de ya pasar a una explicación puntual de algunos elementos, a menos que alguien quiera por ahí aportar sobre algún elemento específico. Entonces, me pueden ir interrumpiendo, bueno, pueden levantar la mano, como les digo, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a ir viendo una de las 6 M's que quiero aterrizar a nivel de concepto, y ese tema de materiales o insumos o lo que entra al proceso. Y justamente materiales se refiere a cualquier insumo o elemento tangible, ¿no? Que forma parte del proceso, ¿no? También puede ser la información, así no sea tangible, que requiere manejo, manipulación o transformación para alcanzar el objetivo final. Y esto es importante porque a veces cuando hablamos de procesos, hablamos que
el insumo se tiene que transformar, pero no necesariamente, también puede haber manejo o manipulación. Por ejemplo, en un proceso de transporte, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿Quién me puede decir? Una empresa que realiza entregas de televisores. Es su único proceso, bueno, no su único proceso, pero es su core. Hacer transporte de televisores. Entonces va a los centros comerciales, recoge el televisor y lo lleva al cliente. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿Quién me puede decir? Martín, cuéntanos. Sí, la entrada sería la información, por ejemplo, del destino, la cantidad, el tiempo, en qué momento debe llegar, la fecha de entrega y, por supuesto, el producto que tienen que llevar. ¿Correcto? ¿Y la salida? Y la salida sería la entrega del producto en tiempo y forma. Perfecto, perfecto. Sí, tal cual. O sea, la entrada, obviamente, es toda la información y documentación del producto, pero también la entrada es el producto, o sea, el televisor es la entrada. Pero el televisor ustedes lo van a transformar, ¿no? El televisor ya está embalado, ya está fabricado, todo. Solamente tiene que ser entregado al cliente. Pero pasa por una manipulación. ¿Cuál es esa manipulación? Revisar la documentación, subirlo al carro, transportarlo, entregar al cliente. Estas cuatro actividades que agregan valor terminan teniendo una salida que es el producto entregado. Que tengo una entrada, televisor sin entregar, y tengo como una salida, televisor entregado. Y eso es lo que tenemos que tener claro a nivel de procesos. Y el televisor es un elemento de entrada. ¿Sufre transformación? No, no sufre transformación, pero sí hay un tema de manipulación. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. No todo en un proceso es transformación, también hay manipulación, sobre todo lo que está relacionado al tema servicios. Esto también es súper interesante. La M de medio ambiente, donde existe confusión y a veces se relaciona con un tema ecológico, eh, pero está más relacionado. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy buen día. Disculpe, referente al ejemplo o al material, al ejemplo anterior, a la Ah, primera M. regresamos, ya. Sí, disculpe. Em, Ese ejemplo que dio la persona que habló y lo que usted dio. em, Cuando hablamos de manipulación o transporte se refiere a logística. Sin embargo, cuando estamos en un sistema de oficina, sí se daría por la documentación, como explicó el señor. O sea que según donde uno esté ubicado sería el objeto o manipulación sería siempre solamente y únicamente por transportar un objeto. A ver, por ejemplo, en un tema administrativo, siempre en los procesos tenemos que tener claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿no? En un proceso de transporte hay entradas y salidas relacionadas también a los documentos. Por ejemplo, cuando yo voy a transportar, ¿qué cosa entra? Entra el televisor sin transportar, el televisor que está ahí tal cual, y también entran, obviamente, la información de las entregas. Pero la información de las entregas, más que todo, le da soporte al proceso, porque tengo que saber dónde voy a ir y todo. Pero de repente, para hacer un transporte, yo necesito generar ciertas guías de remisión, guías de transportista, documentos que tienen que ser firmados, acta de entrega al cliente. Entonces, también tengo como entrada documentación que se tiene que gestionar y que una vez que ha llegado al cliente, el cliente tiene que firmar el documento y también es una salida, una guía de transportista firmada también es una salida. Entonces, mi proceso logístico no solamente abarca la entrega de transporte, sino también abarca la documentación. De repente, en un proceso de facturación, también mi entrada es un cliente por cobrar y mi salida es una factura realizada. Esa factura luego ya va a ir a otro proceso que puede ser el proceso de cobranzas.
Antes de ir con Héctor, no sé si Cintia quedó más claro o todavía tienes dudas. Sí, profesor, ya, gracias. Ok, Cintia, gracias. Héctor. También complementando lo que es logística, en general se planifican las entregas. Por ende, tiene que haber una hoja de ruta para optimizar la entrega y no dar tantas vueltas. También Correcto. esa es una entrada, Correcto. ayuda a la logística. Hay que armar una hoja de ruta y esa hoja de ruta generalmente se genera en un proceso anterior que podremos llamarlo planificación de flota o planificación de flota no, porque está más relacionado a la compra, pero planificación de ruta, ¿no? Donde hay una persona que ya ha recibido todos los pedidos y va a empezar a definir las rutas por transportistas, buscando optimizar los tiempos de entrega, buscando reducir costos. Entonces, dentro de esta planificación que se realiza de las entregas, voy a tener como salida, ¿no? Como entrada, la información de todos los clientes que requieren despacho. Como salida, mi hoja de ruta. Esta salida, hoja de ruta, luego se convierte en una entrada para el proceso propio de transporte. Y aquí se da la interacción de los procesos. Como el proceso anterior de planificación, que no lo hace el conductor, lo va a hacer otra persona, un coordinador de transporte, por así decirlo, recibe el conductor, recibe el coordinación de transporte, la hoja de ruta, recibe el televisor, recibe de contabilidad los documentos que hay que firmar y realiza la entrega. Al final, ¿qué cosa regresa? ¿Cuál es la salida del proceso? Televisores entregados, hojas de ruta con check, porque me imagino que le ponen un check, una observación en cada una de las entregas. Y finalmente los documentos contables ya firmados, completos, para retornar a contabilidad. Y esto básicamente es el enfoque basado en procesos. Que la salida de un proceso, perdón, se convierte en la entrada del otro proceso. Y eso es lo que hay que identificar, ¿no? Justamente cuando hacemos procesos. Vamos a continuar. Medio ambiente. Esto es interesante, como actualmente les comentaba, ¿no? A veces lo relacionamos con un tema ecológico, pero aquí hablamos del entorno en el que opera el proceso, ¿no? Y puede incluir condiciones externas, así como también condiciones internas, ¿no? Por ejemplo, condiciones internas, hablábamos de un laboratorio, ¿no? De la inocuidad, de la esterilización. Son condiciones que yo puedo controlar, pero también hay condiciones externas, ¿no? Por ejemplo, el tráfico. ¿Qué otras condiciones externas ustedes pueden identificar en los procesos que no se puedan controlar, pero que son parte de? ¿Quién me puede comentar? Por ejemplo, aquí, en un entorno controlado, justamente ponemos, por ejemplo, una planta de producción, ¿no? Donde nosotros podemos establecer condiciones específicas de limpieza, de esterilidad. Y aquí puede entrar el concepto de las 5 S, ¿ah? No lo vamos a tocar acá, pero el orden y limpieza está muy relacionado al entorno de trabajo que nosotros podemos controlar. Sin embargo, ¿no? En el transporte, que es el ejemplo anterior, mencionábamos que existen elementos externos que no se pueden controlar, por ejemplo, el tráfico o las condiciones climáticas, pero sí se pueden gestionar. Regresamos al proceso del coordinador de transporte que hace la planificación de ruta. Si él sabe que en una avenida determinada, a una hora determinada, el tráfico es muy complicado, ¿qué va a hacer él? Va a buscar colocar esas rutas a, no sé, las primeras horas de la mañana o al mediodía, no sé, dependiendo de cada país, dependiendo de cada ciudad, buscando agilizar justamente esos puntos donde hay mucha congestión. ¿Está controlando el tráfico? No, no está controlando el tráfico, pero sí está gestionando su ruta. Eso es un concepto bastante interesante que tienen que tener en cuenta justamente en el tema del medio ambiente. ¿Puedo controlarlo o puedo
gestionarlo, pero nunca me puedo quedar con las manos cruzadas, ¿sí? Es importante por eso entender cuáles son estos elementos del entorno. Y justamente acá también vamos a hablar ahora de la infraestructura que se puede relacionar con el ambiente de trabajo. Yo pongo siempre el ejemplo del horno o autoclave, ¿no? La temperatura dentro del autoclave es una condición ambiental controlada, ¿no? Medio ambiente, o sea, hay una temperatura. Hay una temperatura que es controlada. Esta temperatura es parte del medio ambiente en el que se da el proceso. Es necesario que yo controle esta temperatura para que el proceso sea eficaz. Pero tengo yo una infraestructura aquí. ¿Cuál es la infraestructura? El autoclave. Entonces, cuando yo hablo de un horno, o hablo de un autoclave, por ejemplo, yo tengo dos elementos. Tengo el elemento infraestructura, que es todo el horno en sí, y tengo el elemento ambiente de trabajo, que es la temperatura del horno. ¿Cómo controlo temperaturas? Asegurándome de la calibración de equipos. Y generalmente cuando y obviamente también los equipos o estos equipos tienen dispositivos para poder verificar la temperatura. Obviamente estos dispositivos tienen que estar calibrados. Y generalmente cuando yo hago mantenimiento, perdón, a este tipo de infraestructura, también va a incluir la calibración, ¿no? Verificar de que obviamente los resultados de la medición de temperatura sean los correctos, ¿no? Entonces, muchas veces tengo ciertos elementos de infraestructura que están relacionados con el ambiente de trabajo y el horno es un excelente ejemplo. Ya hemos visto entonces medio ambiente, hemos visto materiales, medio ambiente, hemos visto infraestructura. Infraestructura es bastante sencillo. Máquina, machine, es bastante sencillo. Son todos estos elementos que van a permitir que el proceso se dé. Estamos hablando del autoclave, ¿no? Por ejemplo. Y luego el tema de la medición, que sí también indica que nos podamos detener un poco, ¿no? Para poder examinarlo. Por ejemplo, en medición entra todo lo que es el uso de indicadores y métricas, ¿no? Para poder justamente medir mi proceso. Pero también implica poder medir ciertas variables de mi proceso. Por ejemplo, cómo voy a medir la temperatura, cómo voy a medir el espesor, cómo voy a medir el diámetro, y todo lo que nosotros podamos medir requiere métodos y algunos más complejos que otros, y requiere equipos de medición. Entonces, cuando hablamos justamente de medición, vamos a hablar de todos los indicadores, todos los métodos o todos los equipos de medición, ¿no? Y aquí separamos estos equipos de medición de la infraestructura. O sea, sí es parte de la infraestructura, pero lo ponemos en una categoría aparte para justamente poder gestionarlo mejor. Y aquí salta una duda, ¿no? La voy a exponer ahora. Generalmente, Martín, ¿vas a comentar algo? Sí, disculpe, Sí, justo dale. en esta parte de medición, incluye todo el sistema de medición, por ejemplo, el instrumento y la persona que lee el instrumento, o si hay un inspector, digamos, que lee eso también, entra en esta parte. Sí, también entra todo el sistema de medición, los métodos, la persona que realiza la medición, al final también hay una combinación de elementos entre mano de obra y medición. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es justamente lo que iba, el enfoque 6Ms principalmente está orientado a identificar causas de variación en un proceso. Que lo vimos en la clase anterior, igual hacemos un pequeño repaso. Un proceso puede variar porque cambian las personas, porque cambian los métodos, porque cambian los insumos, porque cambian los equipos de medición, porque cambian los métodos de medición. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de causa y vemos un problema con la medición, lo primero que nosotros vamos a ver es
método de medición, luego vamos a ver el equipo de medición y mientras vayamos profundizando en las causas, vamos a encontrar que de repente el problema no era ni el método de medición ni el equipo de medición, sino que era la persona que realiza la medición. Yo lo analizo por la M de medición, pero al final se termina relacionando con la M de mano de obra. Pero ¿cómo llegaste a ello? Llegaste profundizando por la M de medición. No sé si con esto, Martín, quedó más claro. Sí, que ahora me quedó claro, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, en el enfoque 6M, se usa básicamente para identificar estas causas de variación, ¿no? Para hacer mi análisis de causa raíz, como el ejemplo que estábamos viendo con Martín. Pero justamente nosotros cuando hablamos, bueno, ahorita en el enfoque voy a ordenar las ideas porque al leerme un poco me perdí. En este enfoque 6M que nosotros estamos viendo, hablamos de mediciones, pero también hablamos de indicadores. ¿Y el indicador es una causa de variación en un proceso o no? Sí, porque el indicador me puede dar un KPI y me puede indicar caso el proceso está bien hecho o mal hecho, si tengo desviaciones. Entonces estos indicadores me aseguran el proceso. Claro, el indicador refleja un resultado. Es el efecto, pero no es la causa. Y en 6M, cuando nosotros justamente identificamos los elementos 6M como realizando la radiografía del proceso, tenemos la medición como un elemento y parte de la medición son los indicadores. Pero si esto lo llevamos al enfoque de causa raíz, el indicador no es una variable que pueda causar algún cambio dentro de mi proceso, porque el indicador solamente va a reflejar un resultado. En cambio, los equipos de medición sí pueden reflejar una variación dentro de mi proceso, una causa de variación dentro de mi proceso. Y aquí está la diferencia clave. Aquí está la diferencia clave que le he descrito. Medición como indicador. Los resultados de indicadores por sí mismos no son causas de variación, sino que reflejan la efectividad del proceso y nos alertan si hay problemas. Justamente lo que mencionaba Héctor, ¿no? Un indicador te puede llevar a decir, ok, sí, mi proceso tiene un problema. Y a partir de ese indicador, lo que nosotros vamos a hacer es profundizar en ese problema. Pero finalmente, el indicador es un resultado. Mañana, no sé, me tomo una muestra de sangre para ver mi hemoglobina y me sale 14.5. Eso es un indicador. Pero del hecho de que esté bien o esté mal, tiene otros tipos de causa. Lo que sí puede afectar al proceso de tomar una muestra de sangre y obtener un resultado es que de repente el equipo de laboratorio, el instrumento que se haya utilizado para justamente medir la hemoglobina, esté descalibrado. Eso sí es una causa de variación. Pero el indicador propiamente dicho no. Pero sí debo considerarlo como parte de los elementos de un proceso. Entonces, básicamente es un tema de enfoque. 6Ms enfocados en tener los elementos de un proceso o 6Ms enfocados en obtener las causas de un proceso. Lo otro es la medición como causa de variación, ¿no? La calibración, método, condiciones de los equipos de medición sí pueden causar variación, ya que impactan directamente en la confiabilidad y precisión de los datos. Esto lo menciono porque les digo que es un tema de enfoque y hay una diferencia entre indicador como resultado, medición como resultado, donde ahí sí tengo los KPIs, los indicadores, y medición como causas de variación, que ahí sí hablo del método, de cómo voy a medir, hablo de los instrumentos de medición, y si profundizo más, puedo llegar incluso hasta las personas. Esto me parece clave que hayan entendido.
¿Quedó claro esta parte? Para de repente poder dar otro ejemplo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Avísenme por favor si me siguen porque toda esta parte de fundamentos es muy importante que quede claro. Ahora, esta es la parte algebraica de la gestión por procesos, ¿no? Porque yo puedo resumir la gestión de procesos con una fórmula, ¿no? Ya hemos hablado que en el proceso, que la definición de proceso es un conjunto de actividades que transforman elementos de entrada en una salida o en un resultado. Esa es la definición básica. O luego ya tenemos otros elementos, el entorno, la medición, la mano de obra, la máquina. Perfecto. Pero esa es la definición clave. Entonces, tenemos un elemento de entrada, X, y tenemos una salida Y. Y esto lo podemos simplificar en una expresión matemática. Y, ¿no? Está en función a X. O sea, el resultado, la salida, está en función a los elementos de entrada. ¿Y cuáles son los elementos de entrada? Las 6 M's. Si cambia, por lo que mencionábamos al inicio, si cambia el material, si cambia mi X, va a cambiar la Y. Si yo cambio alguna de mis X, mi Y va a ser diferente. Ahora, consulta. En un proceso, ¿siempre voy a tener una misma Y o existe una variación? Martín. La I puede cambiar cuando cambien los valores de entrada. Correcto, sí. O sea, si cambia, por ejemplo, ¿qué valores de entrada? A ver, para ejemplificarlo. Por ejemplo, si cambia la calidad de la materia prima, el producto final va a ser diferente. Correcto, si cambia la calidad de la materia prima, el producto final va a ser diferente. Si cambia esta X materia prima, mi resultado Y va a ser diferente. Héctor. En el ejemplo de la información, si no recibe la información clara de una ingeniería, por ejemplo, los planos, memoria de cálculo no va a estar desarrollada de buena manera y puede provocar un problema en la ingeniería, la construcción. Correcto, correcto. Por eso, todo el proceso yo lo puedo expresar en esta expresión o en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula que Y está en función a X. ¿Y qué cosa debemos gestionar? Nuestras X. ¿Y cuáles son nuestras X? Son nuestras 6 M's en los procesos. Por eso es importante tener claro cuáles son las 6 M's. ¿Y qué me permite ver de manera clara mi proceso? Mi radiografía de proceso, lo que presentamos al inicio. Luego ya tenemos algunos documentos que me van a ayudar justamente a realizar la radiografía del proceso, lo que se conoce como caracterización de procesos, que ahora les vamos a mencionar, que es la segunda parte de este blog, bueno, de este curso, en la parte de documentos, cómo poder documentar justamente estos elementos de un proceso. Entonces tenemos esta variable dependiente y bueno, la X que es la variable independiente, ¿no? Entonces, y resultado. Resultado que depende de X. Es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Si ingresa X1, voy a tener Y1. Si ingresa X2, voy a tener Y2. Si ingresa X3, voy a tener Y3. O sea, la Y va a depender de X. Y aquí tengo, pues, que siempre va a nacer, o si yo cambio las X, mis Y siempre, o mis Y siempre van a cambiar. Esto lo tenemos que tener también claro. Es fundamental a nivel de concepto tener claro esto. Ahora, les pregunto yo,
Una empresa que, sí, siempre hago la empresa, el ejemplo de los muffins, porque es lo más sencillo de poder explicar. Produce muffins los días miércoles, todos los días, ¿no? Pero mi pregunta es, el muffin del día, muffin o quequitos, del día miércoles a las 4 de la tarde, ¿va a ser igual que el muffin del día jueves a las 7 de la noche? O sea, recién salidos del horno, me refiero, ¿no? No quiero ahorita poner otra variable que es el tiempo en el mostrador. Pero recién salido del horno. ¿Son iguales? ¿Quién me puede indicar ahí? Héctor, cuéntanos. Si el proceso está estandarizado, ocupan siempre las mismas materias primas, deberían salir todas iguales. Pero si hay una variación, por ejemplo, un tipo de harina que llegó de otro proveedor, puede afectar la calidad, la textura del muffin. Claro, Entonces siempre tiene que conservarse proveedores, la fórmula, la mano de obra y la secuencia. correcto, Héctor. Sí, o sea, deberían ser iguales, pero no hay que tomar ese igual con tanta exactitud. Porque siempre va a haber, puede haber algún pequeño cambio insignificante que también va a modificar el resultado. Esto es normal, esto es natural. ¿Por qué? Porque siempre los resultados, siempre va a haber variación en las entradas, ¿no? Por ejemplo, la persona, tengo dos personas que están capacitadas, ¿ya? Y manejan muy bien y son expertos pasteleros y todo el tema. Pero siempre los muffins van a tener ligeras variaciones. ¿Cuál es lo importante acá? Que esa variación sea imperceptible para el cliente. Y el cliente diga, en cualquier día vengo y el muffin es igual. Y esto es importante por una propiedad que tiene todo sistema o todo proceso, la sensibilidad. Una variación mínima en las entradas genera una variación en las salidas. Y esto es algo que también lo tienen que tener en cuenta. La sensibilidad en un proceso. Ahorita voy a dar paso a algunas personas que están conectando. Pongo el chat porque no quiero dejar de ver el chat. Listo. Entonces, la sensibilidad es una propiedad dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque la variación es natural en todo proceso. Pero esa variación tiene que ser controlada, tiene que estar dentro de rangos, tienes que estar dentro de márgenes. Si yo digo que voy a entregar un pedido en 30 minutos, no siempre va a ser 30 minutos exactos, a veces puede ser 29, otras 28, por ahí que me pasé 31, ahí sí ya no cumplí, estoy fuera de margen, otras veces 27, obviamente que va a depender pues de la ruta, pero imaginemos que siempre tengo que entregar a la misma ruta y que mi tiempo es 30 minutos. Mi tiempo máximo. Y mi promedio es 25. Más o menos yo sé que siempre llego en 25. ¿Pero por qué digo promedio? ¿Por qué? Porque al final voy a promediar valores. Un día puedo llegar a 24, otro día puedo llegar a 23, otro día puedo llegar a 22. Lo que yo no quiero es pasarme los 30. ¿Y de qué depende de que un día llegue en 22 minutos, otro día llegue en 24 minutos, otro día llegue en 25, otro día llegue con la justa en 29.30? De las 6 M's. Por ahí que el tráfico relacionado al tema del medio ambiente, por ahí que el motorizado hoy día amaneció o vio un accidente de tráfico, entonces al final una persona es un ser humano, dijo, uy, no, voy a tener un poco más de cuidado en los cruces, voy a frenar, se demoró un poco, fue más seguro, pero se demoró un poquito más, ¿no? De repente su moto por ahí falló, no un fallo que le terminaba de, pues,
llegar tarde, sino por ahí algo por ahí que le tomó un minuto y ya se demoraste un minuto más. Está dentro de lo controlado. ¿Cuál es el problema? Cuando está fuera de control. O sea, yo no llego en 30 minutos, llegué en 50 minutos. Ahí ya estamos hablando ya de causas especiales, ¿no? Entonces, la variación es normal, está bien, es natural, mientras esté dentro de los rangos, ¿no? Y sean por las famosas causas comunes. Cuando ya me voy fuera de rango y estamos hablando de causas especiales. Entonces, la sensibilidad es una propiedad de todo sistema o proceso. Justamente hablábamos de sistema. ¿Alguna pregunta en el punto anterior de la sensibilidad? ¿Les quedó claro? Comparten. Bueno, es una propiedad, ¿no? Pero es importante también conocer su opinión. Todo proceso es sensible a cambios dentro de la entrada y todas las entradas van a sufrir algún tipo de cambio, si sea insignificante, y va a realizar un cambio en la salida, ¿no? Y eso me hace acordar un poco la película El efecto mariposa, ¿no? Que dice el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede ocasionar un torbellino en otra parte del mundo, ¿no? Entonces habla también de la sensibilidad en un proceso. Obviamente que este es un caso extremo, pues, ¿no? No es porque pusiste un gramo más de harina, ya no te va a botar un muffin, sino te va a botar una tartaleta, ¿no? Obviamente que eso no. Pero sí va a generar un cambio dentro de tu producto final. Ya que viene un concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros hemos sacado una radiografía de un proceso en la organización. Puede ser un proceso de facturación, puede ser un proceso de transporte, puede ser un proceso de fabricación. El proceso de fabricación se puede inclusive partir en otros procesos, proceso de habilitado, de corte de habilitado, proceso de soldadura, armado de soldadura, proceso de pintado, proceso de ensamblaje. Yo puedo clasificar estos procesos, ¿no? En las organizaciones, pero luego estos procesos no son islas. Estos procesos se tienen que interrelacionar y esos procesos con sus interrelaciones forman lo que se llama el sistema. El sistema de una empresa es un sistema, porque es un conjunto de procesos que generan uno o varios resultados. Un país, un gobierno es un sistema. Existen una serie de procesos que están interrelacionados, generan un resultado. Nosotros como personas somos un sistema. Tenemos un conjunto de órganos que vamos a decir que pueden ser los procesos, ¿no? Que son, tenemos un conjunto de sistemas y cada sistema tiene una función específica, ¿no? Que al final también tienen un objetivo, ¿no? Entonces, casi todo lo que vemos es un sistema. ¿Qué cosa no es un sistema? La arena en el mar. Y no tiene ninguna función específica. Es un conglomerado, es un conjunto de elementos que no hacen nada más que estar ahí. Bueno, de repente me estoy equivocando, ahorita viene un geólogo y me dice, no, la función de la arena, ya no lo puedo discutir. Pero hasta lo que sé, la arena no es un sistema, sino es un conglomerado. Entonces, nuestra organización tiene que ser un sistema, no puede ser un conglomerado, o sea, un conjunto de procesos aislados, cada uno trabaja por su parte y bueno, si en algún momento se llega a juntar a buena hora, no. Nosotros tenemos que tener un sistema que funcione, un sistema que permita justamente brindar productos y servicios de calidad, una salida, a través del principal elemento de entrada, que son los requisitos del cliente. Y esto lo podemos definir en un mapa de procesos, es un gráfico bastante sencillo, ¿no? Lo podemos dividir en tres partes. Primero acá arriba, de color verde, tenemos los procesos. Vamos a empezar primero del medio. Acá en el medio, primero tenemos los procesos operativos, que son los procesos que permiten llegar al producto final, ¿no? Por ejemplo, en una organización, primero necesito la parte comercial, que es obtener la información del cliente. Esto luego pasa a planificación para poder
a partir de los requisitos del cliente, ¿no? Planificar cómo yo le voy a entregar el producto o servicio, cómo yo lo voy a fabricar. Luego viene la fabricación propiamente dicha y luego viene la entrega, ¿no? Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Cada organización tiene su propio mapa de procesos, tiene sus propios procesos operativos. Es importante que los procesos operativos inicien desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega con el cliente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces veo mapas de procesos que terminan en almacén de productos terminados. Y ahí es su último proceso. Yo le digo, ¿y dónde está la interacción con el cliente? No, eso lo hace un tercero. Ya, está bien, lo hace un tercero. Porque tú has decidido estratégicamente que sea un tercero quien haga el transporte al cliente, pero no deja de ser un proceso dentro de tu organización, ¿no? A menos que solamente delimites, pues, tu proceso hasta el almacén de productos finales. Pero no tiene sentido delimitarlo hasta ahí, porque ¿dónde queda la satisfacción al cliente? Que debería ser el resultado final. Entonces, cada vez que mapeamos procesos, arrancamos donde se tiene la interacción con el cliente y también termina con la interacción con el cliente. Algunos tienen el proceso de feedback, como son procesos relacionados al tema también de postventa. Luego tenemos los procesos de soporte. Arriba ya hemos visto en la parte azul que tenemos que hacer gestión comercial, tenemos que planificar, tenemos que fabricar, tenemos que entregarle al cliente, pero para ello necesitamos procesos de soporte que le den recursos para que justamente estos procesos funcionen. Por ejemplo, procesos de soporte, contratación de personal o recursos humanos. Yo prefiero llamarlo contratación de personal y no tanto recursos humanos, porque recursos humanos es un área que hace varias cosas, no solamente contrata personas. Entonces, a mí me gusta, y es algo particular, colocar como proceso contratación de personal, porque la contratación de personal como proceso tiene tiene un objetivo claro. ¿Qué me puede decir cuál es el objetivo del proceso de contratación de personal? O sea, es fácil, ¿no?, decirlo, pero hay una palabrita clave que quiero profundizar. ¿Qué me puede decir? Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Cuál es la ¿Qué tal, Luis? salida de Buenos la días. contratación personal? Claro, el hecho de adquirir o reclutar personal que sea competente, ¿no? Y que aporte para la organización. Exacto, exacto. Esa palabra es clave. Contratación de personal, la salida de contratación de personal es una persona competente. Y para tener una persona competente, ¿qué tengo que tener? Primero, bien definido un perfil de puesto, ¿no? Luego, obviamente, tengo que hacer una convocatoria, ¿no?, de acuerdo al perfil de puesto y voy a ir filtrando un proceso tipo embudo, donde tengo varias entradas y se van reduciendo hasta tener el candidato final, que es una persona competente. Para que este proceso sea efectivo, obviamente, mis etapas tienen que poder tener controles para que ninguna persona que por ahí pueda ser no competente termine, pues, entrando a la organización. Entonces, recursos humanos es un proceso de soporte. ¿Por qué? Porque brinda recursos, en este caso personas, a la organización, a los procesos principales, pero también puede brindar el proceso de soporte. Luego, compras. Compras también es un proceso de soporte porque brinda insumos, materiales, infraestructura para los procesos operativos. Infraestructura, mantenimiento o TI también son procesos de soporte porque le permiten dar la infraestructura física, la infraestructura tecnológica para que los procesos funcionen. Administración, facturación también son procesos de soporte. Y en la parte de arriba tengo los procesos estratégicos, que son donde se definen políticas, se definen objetivos, se define la estrategia de la organización. Acá tenemos la alta dirección o dirección estratégica, como ustedes quieren llamarlo. Tenemos el propio sistema de gestión de calidad o sistema integrado de gestión, porque junto con la gerencia de calidad establece políticas, ¿no? Y algunas empresas ponen como procesos estratégicos investigación y desarrollo, que está bien, ¿no? Porque busca justamente desarrollar nuevos productos y servicios o nuevas formas de poder brindar el producto o servicio que van a satisfacer las necesidades del cliente. También a veces veo marketing como proceso estratégico, no me parece mal, hay que darle el enfoque, ¿no? ¿Qué está dando marketing
como proceso, cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿no? Entonces, finalmente, el establecer procesos operativos estratégicos de soporte me va a dar una visión general de mi organización. En principio, lo que yo les he mencionado, que recursos humanos debe ir abajo, compras debe ir abajo, alta dirección debe ir arriba, es una regla general, ¿no? Pero a veces veo otros mapas de procesos que lo ponen de manera diferente y ellos a veces tienen una buena interpretación de por qué va de esa manera, y está bien. Si lo entienden así y lo quieren ver de esa manera, está bien. Pero tengo que tener claro cuál es la entrada y cuál es la salida de cada proceso. Cada cuadradito que ustedes ven acá, cada símbolo, verde, azul y amarillo, es un proceso que va a interactuar con otros procesos. ¿Cómo se da esa interacción? Generalmente con el enfoque basado en procesos. La salida de un elemento se convierte en la entrada del otro, ¿no? Como recursos humanos o como contratación de personal pudo traer un personal competente, esa es su salida, y este entra como un elemento de entrada al proceso de fabricación. Esa interacción es muy importante, y si nos vamos a ISO 9001, la norma ISO 9001 te habla de enfoque basado en procesos, que justamente es esta interacción. Y también acá hay otro concepto interesante que es la jerarquía de procesos, ¿sí? Porque hemos hablado que procesos es un conjunto de actividades. ¿Pero qué cosa es una actividad? Una actividad es un conjunto de tareas. O sea, ya vienen a ser actividades más pequeñas. Y estas tareas pueden ser rutinarias o no rutinarias. La tarea se podría decir que es la unidad mínima. Ya una tarea no podría seccionarse más, ¿no? De repente por ahí alguien me dice subtarea, bueno, ya puede ser. Pero generalmente nosotros tenemos procesos, contratación de personal, actividades. Por ejemplo, una actividad es la convocatoria, pero esa convocatoria tiene varias tareas. La búsqueda primero de las redes sociales, la redacción del anuncio, la publicación propiamente dicha, son tareas de la actividad convocatoria. Y a su vez, esa actividad convocatoria es parte de un proceso más grande. Y ese proceso más grande puede ser parte de lo que se llama un macroproceso, según lo quieren llamar así. Yo no utilizo mucho el término macroproceso ni subproceso, para no complicarme la vida, ¿no? Yo sé que sí hay organizaciones que manejan macroproceso, proceso, subproceso, actividad, tareas, ¿no? Y incluso hasta los movimientos dentro de la organización. Ahí se tiene otra herramienta que es el DAP, diagrama de análisis de procesos, está bien. Pero en este caso, con esta jerarquía de proceso, actividad y tarea, es suficiente. Es suficiente para nosotros poder entender y luego más adelante hacer flujogramas, poder hacer procedimientos dentro de la organización. Con eso estamos cerrando una hora exacto el primer bloque. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Ahí justo Mónica también comentaba lo que mencionó Antonio, ¿no? Disponer de personal competente. Leo el mensaje. Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente, ¿no? A veces lo que yo he visto es que hay procesos que sí están en un nivel 1 y llegan a tener un nivel 2 por la complejidad, ¿no? Pero también he visto que hay procesos que a la fuerza los quieren hacer desagregar en un nivel 2 cuando no justifica. Entonces, yo sé que a veces explicar eso a las personas, sobre todo cuando son personas mayores, es un poco difícil. Yo no sé qué consejo o tip podría darnos para poder hacerle entender a las personas, a los compañeros, que no siempre un proceso necesariamente va a tener que tener un nivel 2, porque es un proceso sencillo, ¿no? O sea, no sé si con eso nos puede ayudar. Pues, por ejemplo, a ver, nivel 1 sería proceso, nivel 2 sería actividad y nivel 3 sería tareas. Sí, profesor. Para entendernos ya, perfecto. Claro, a veces hay procesos
que son bastante sencillos y no requieren, pues, disgregarlo más. O a veces, a ver, por ejemplo, dices que son personas mayores, de repente son procesos manuales. No, por ejemplo, es que como que a mí me parece, o es mi percepción o mi opinión personal, de que alguien les ha dicho que tienen que tener siempre un nivel 1, un nivel 2. Todos los procesos identificados tienen que llegar a un nivel 2. Y cuando yo me comento que no es necesario porque la actividad, bueno, el proceso que estás describiendo en tu ficha es muy sencillo, extremadamente sencillo, como que ellos se quedan un poquito en la duda, ¿no? Y le digo, pero ¿para qué vas a colocar un nivel 2 si no justifica? O sea, vas a estar repitiendo prácticamente lo que dices en tu nivel 1 porque no hay más, o sea, no tiene más. Claro, ya no agregaría valor. O sea, a ver, hay que tener en claro que puede ser que por la simpleza de esta actividad no sea una actividad, sino sea una tarea. Entonces, ahí tú le tienes que decir, esta tarea no se puede dividir más, al menos que tú quieras dividir, por ejemplo, la tarea colocándole, prender la computadora, dirigirte al archivo tal, eh, poner opción X. Ese nivel de detalle, ojo, no está mal, pero va a depender mucho del nivel de complejidad al cual quiera llegar la organización. Porque cuando hablamos de estandarización, ¿no? Muchas empresas lo que buscan es no depender de una persona especializada, ¿no? Muy especializada, sino que una persona con una formación básica pueda realizar un proceso porque lo tiene todo con punto y coma. O sea, depende mucho de la complejidad de la operación, Nati. Para ser un poquito más claros, tendrías que darme un ejemplo, ¿no? Para poder de repente decirte si vale la pena o no vale la pena disgregarlo a tareas. No. O sea, yo también ya lo vi que no es necesario, porque es un proceso relacionado a ceremonias, Ok, protocolo, o sea, eventos. eventos. Entonces ellos lo tienen claro también, pero el inmediato superior de estas personas les dice, no, pero es que tiene que llegar a un nivel 2. Y les digo, no tiene que llegar a un nivel 2 porque no está escrito que tengan necesariamente todos los procesos que llegar a un nivel 2. Y en el caso de ustedes saben lo que tienen que hacer y es sencillo y se queda en proceso nada más. Pero como que está ahí la disputa, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Entonces, como que yo también quería tener la pauta de cómo se puede llegar a transmitir esa opción. O sea, usted dijo algo muy interesante, ¿no? Que no justifica dividirlo más porque no hay más que dividir. Claro, porque ya estás a nivel de tareas, ya estás en el nivel más bajo. Yo te recomendaría esto, Nati, hazte una pregunta. Si las personas que ya conocen el proceso y lo manejan porque tienen experiencia, porque me imagino que las empresas que están en organización de eventos ya trabajan con la misma gente de confianza, que ya manejan el proceso y los llaman. ¿Qué pasa si tuvieran que llamar a personas nuevas? Con los procedimientos que tú ya tienes, ¿ellos podrían hacer el trabajo igual que las otras personas o no? Yo creo que sí, Ahí tienes dudas. pero tendría que preguntarles, Ahí porque no tienes estoy dudas. yo dentro, no estoy yo, o sea, yo Claro. no soy operativo dentro del proceso, pero lo que yo les he escuchado a los que sí son operativos, a los que saben el día a día, es así, asá, punto. Ya terminó. Claro. Entonces, o sea, ellos sí lo tienen súper claro. Ujú. Claro, es que probablemente la Extenati, la gerencia de la empresa, y estoy suponiendo, quiera tener, y está bien, un grado de estandarización de su proceso de justamente estos eventos, para no depender siempre de las personas con las que ya trabaja. Sino un día, no sé, lo llaman a un evento en otra ciudad y no conoce a nadie. Entonces va a contratar 5 personas y él espera que con los documentos, con la información, procedimientos que le van a dar, estas personas puedan hacerlo. Puedan hacerlo porque está todo súper claro con punto y coma, ¿no? Entonces, yo creo que tu justificación de si tiene que disgregarse más, aterrizarse más, o ser más específico, o ir a un grado de detalle mayor, va a depender si viene una persona nueva y esta persona nueva puede hacer el trabajo igual de bien. Va a depender de eso, Nati.
Héctor, ¿querías comentar algo? Y estoy en clase. Lo que pasa es que si bien yo puedo tener todos los procedimientos claros, punto y coma, como tú dices, siempre tengo que tener alguien del equipo que lidere los aprendices, porque él les va a dar el input necesario de las cosas. Porque el procedimiento puede ser muy claro, pero si son cosas manuales, hay cosas que no se escriben, sino que se demuestran en la ejecución. Entonces, depende de mi negocio, es como yo puedo generar nuevo entrenamiento al personal que pueda llegar. Correcto. Tiene que ver el entrenamiento, ¿no? Y el entrenamiento no es, llega, le hago una capacitación y me olvido. El entrenamiento, ¿no? De una persona nueva es que está acompañado de una persona que ya sabe, que ya tiene más experiencia, que lo evalúa, ¿no? Y puede decir, sí, esta persona ya está preparada para hacerlo, ¿no? Entonces, Nati, quiero que básicamente es un tema de enfoque, habría que ver un caso particular, ahorita no te puedo decir que sí o que no, pero tienes que ver si, hacerte la pregunta, ¿se puede disgregar más la actividad o ya estamos a nivel de tarea? ¿No? ¿Y qué es lo que queremos lograr, ¿no? También depende del grado de instrucción de la persona. Cuando es un grado de instrucción súper básico, sí, pues hay que darle todo comidito. Y cuando ya hablamos de otro tipo de grados de instrucción, la persona también quiere un margen de acción. No quiere que le digan exactamente qué hacer, sino qué objetivo lograr, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Listo, entonces vamos quiero poner acá un cronómetro que la vez pasada no puse para poder medir el break. Vamos a ver aquí. ¿Qué ponerlo? Ya, listo. Vamos a hacer una pausa de 8 minutitos. No, esta vez tengo un temporizador. Y retornamos.